Hola, soy Selena Reyes y en este video te traigo el horóscopo de Géminis para marzo de 2026. Va a ser un contenido largo, completo y con mucha claridad para que entiendas cómo se mueve tu energía este mes. Amor, trabajo, dinero, salud, familia, amistades, decisiones importantes y sobre todo, cómo aprovechar oportunidades sin caer en la dispersión. Ponte cómodo porque este marzo para Géminis tiene una vibra muy especial. Es un mes que te empuja a reordenar prioridades, a hablar con más intención y a elegir mejor dónde pones tu tiempo. Energía general de marzo 2026 para Géminis. Marzo se siente como un mes de movimiento mental fuerte. Ideas que aparecen de golpe, ganas de probar cosas nuevas, conversaciones que te abren puertas, personas que vuelven a tu radar y propuestas que te pueden entusiasmar. Pero aquí está el punto clave. Tu gran desafío del mes es no decir sí a todo, porque cuando Géminis se emociona, puede tomar demasiados caminos a la vez. Y marzo te va a pedir lo contrario: seleccionar, priorizar y cerrar pendientes antes de abrir 10 historias nuevas. La palabra que mejor describe el mes es dirección. No actividad, no urgencia. Dirección. Si eliges bien, este mes puede darte avances profesionales reales, más claridad emocional, conversaciones que sanan y un aumento de autoestima por cumplir lo que prometes. Si no eliges bien, el mes puede sentirse como demasiada información, estrés por mensajes, irresponsabilidades, dispersión y esa sensación de hice mucho, pero no logré lo importante. Tu mentalidad este mes. Foco sin perder tu esencia. Géminis no está hecho para la rigidez. Tú necesitas aire, cambio, estímulo. Pero el enfoque no es una cárcel, es una brújula. En marzo, tu mente va a estar más aguda cuando hagas esto. Escribe tus ideas en lugar de perseguirlas todas. Define 2, 3 prioridades máximas para el mes y todo lo demás, déjalo como posible, no como obligatorio. Y algo más. Marzo te puede poner en situaciones donde tengas que responder rápido. Aquí tu regla de oro. Si te presionan para decidir ya, respira, pide tiempo y vuelve con claridad. Amor y relaciones. Lo que se aclara, se habla. En el amor, marzo trae un tema fuerte: la comunicación con intención. No solo hablar por hablar, sino decir lo que importa. Si estás en pareja, puede haber 2 escenarios: reencuentro emocional, momentos de conexión, conversaciones profundas, planes compartidos, sensación de estamos en el mismo equipo. Choque por malentendidos. Géminis puede asumir, interpretar, completar frases en la cabeza. Y eso este mes puede generar fricción si no se confirma con palabras claras. Consejo directo. No discutas por suposiciones. Pregunta: ¿qué quisiste decir con eso? Y expresa: yo lo interpreté así. Es correcto. Marzo te pide madurez. No ganar una discusión, sino cuidar el vínculo. También puede aparecer un tema de límites. Si sientes que tú sostienes todo: planes, conversación, energía, intención. El mes te ayuda a ver dónde estás dando de más. Pregunta poderosa para ti: ¿estoy eligiendo esta relación o la estoy sosteniendo por costumbre? Si estás soltero, a marzo puede traer coqueteos rápidos, conexiones por redes, alguien que te escribe de forma inesperada y un interés que se activa por conversación, humor y química mental. Pero cuidado, este mes podrías engancharte más con la idea de una persona que con la realidad. Por eso, observa consistencia, mira acciones y no te quedes solo con la emoción del chat. Si quieres algo estable, tu filtro este mes es: ¿esta persona es clara? ¿O solo es intensa a ratos? Exparejas y retornos. Marzo puede mover el pasado. Alguien que vuelve, un recuerdo, una conversación pendiente. Y aquí tu guía es simple: si vuelve para construir, se nota. Si vuelve para confundir, también se nota.
Tú ya no estás para a ver qué pasa. Estás para elegir trabajo y propósito, oportunidades, pero con estrategia. En lo profesional, marzo puede ser un mes de puertas abiertas, pero las puertas abiertas también te hacen perder el foco si entras a todas. Es muy posible que tengas más reuniones, más contactos, más ideas para proyectos, propuestas que suenan prometedoras o necesidad de negociar condiciones. Aquí brillas si te organizas así. Prioriza lo que te da resultados medibles, no solo lo que te entretiene, que te acerca a dinero, estabilidad, crecimiento real o reputación. Documenta acuerdos Géminis, confía en la palabra, pero marzo te pide dejar todo claro. Mensajes, correos, fechas, responsabilidades. Haz tu calendario más realista. No te llenes de sí puedo si por dentro sabes que vas a terminar agotado. Si buscas trabajo, marzo es bueno para retomar contactos, actualizar CV, mostrar tu valor en redes profesionales y sobre todo practicar entrevistas. Tu palabra es tu herramienta. Si ya estás trabajando, ojo con chismes, malentendidos por mensajes cortos o promesas vagas. Tu frase clave este mes. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso y cuándo lo revisamos? Eso te mantiene en control y evita confusión. Dinero, orden, negociación y decisiones inteligentes. En lo económico, marzo puede ser un mes de gastos por impulsos, compras para sentirte mejor o inversiones en cosas útiles, cursos, herramientas, mejoras. Tu reto, diferenciar deseo de necesidad. Te doy una regla simple para Géminis. Si algo te emociona mucho, espera 24-48 horas antes de comprarlo. En ese tiempo, tu mente se enfría y decides mejor. También es un buen mes para renegociar pagos, revisar suscripciones, ordenar deudas y hacer un plan semanal, no solo mensual, porque Géminis maneja mejor lo cercano. Si tienes un negocio o trabajas por tu cuenta, marzo favorece ofertas, alianzas, colaboraciones, pero revisa bien condiciones y porcentajes. Salud y energía, sistema nervioso, descanso y ritmo. Géminis suele somatizar el estrés en el sistema nervioso. Sueño ligero, tensión en cuello, hombros, respiración acelerada, pensamientos que no paran. Marzo te pide cuidar, descanso y calidad del descanso, pausas reales, hidratación y reducción de sobreestimulación. Si puedes, este mes te sirve. Caminar sin música 20 minutos. Sí, sin estímulos. Ejercicios de respiración, estiramientos de cuello, espalda alta y bajar el exceso de pantallas antes de dormir. No es un mes para exigirte perfección física. Es un mes para regular tu mente. Tu cuerpo te sigue. Familia y hogar. Conversaciones que ordenan. En temas de hogar o familia, marzo puede traer decisiones sobre mudanza, arreglos, cambios, conversaciones pendientes o la necesidad de aclarar roles y responsabilidades. Tu energía este mes no está para cargar con todo. Si sientes que te piden demasiado, aprende a decir, sí, puedo ayudarte, pero no de esa manera. Esto sí y esto no. Y si vives con alguien, marzo favorece organizar espacios, rutinas, finanzas domésticas y acuerdos prácticos. A veces, el caos externo refleja caos interno. Ordenar el hogar te puede ordenar la mente, amistades y vida social, calidad sobre cantidad, vida social, activa. Pero la clave está en la selección. Puede haber personas que te drenan, te hablan solo cuando necesitan algo o te llevan al chisme. Y también puede haber conexiones valiosas, de esas que te elevan. Este mes tu criterio es, ¿salgo de esta conversación mejor o peor? ¿Me siento inspirado a o agotado a? ¿Hay reciprocidad? No tienes que cortar a nadie dramáticamente, solo elige dónde te quedas. Estudios, viajes y expansión. Aprender, sí, pero con estructura. Marzo es muy favorable para cursos, idiomas, certificaciones, talleres, escritura,
contenido digital y proyectos donde tu voz sea protagonista. Pero vuelve el mismo tema. No tomes 5 cursos a la vez. Elige uno que te dé salida práctica, mejore tu perfil o te genere ingresos. Si planeas viaje, revisa 2 veces: reservas, documentos, horarios y detalles. Géminis se mueve rápido, pero el detalle te salva. Lecciones del mes. El poder de tu palabra. Tu palabra este mes tiene peso. Lo que dices crea caminos. Por eso marzo te pregunta: ¿prometes demasiado? ¿Te comprometes por quedar bien? ¿Te cuesta decir no sin culpa? ¿Te distraes para no enfrentar una decisión? Tu evolución en marzo llega cuando hablas con honestidad, eliges con calma y cumples con lo esencial. La gente te va a respetar más por tu claridad que por tu disponibilidad. Señales de que vas por el camino correcto. Vas bien si en marzo notas menos ansiedad por responder inmediatamente, más claridad al elegir prioridades, conversaciones más honestas, avances concretos, aunque pequeños, y una sensación de me estoy ordenando. Señales de alerta para Géminis en marzo. Atención, sí. Estás más irritable por mensajes y pendientes, dices sí, y luego te arrepientes, te saturas de planes para evitar sentir, o gastas para llenar un vacío emocional. Si eso aparece, no te juzgues. Solo regresa a lo básico. Respira, organiza, prioriza y vuelve a ti. Ritual práctico para Géminis. Simple y poderoso. Te dejo un ritual de 10 minutos, ideal para cualquier día de marzo. Escribe en una hoja. Lo más importante este mes es: escribe 3 prioridades máximas. Escribe una cosa que vas a soltar. Un hábito, una persona, una obligación, un miedo. Escribe una frase de enfoque. Elijo claridad. Elijo constancia. Elijo paz mental. Guárdalo y léelo cada semana. Cierre. Tu mensaje para marzo 2026. Géminis, marzo 2026 te trae un regalo. Claridad a través de la elección. No necesitas correr detrás de todo. Necesitas elegir lo que sí y sostenerlo. Tus conversaciones abren puertas, tu mente crea oportunidades, pero tu disciplina suave, esa constancia sin rigidez, es lo que te pone en un nuevo nivel. Si te quedas conmigo hasta aquí, dime en comentarios: ¿eres Géminis de Sol, Luna o Ascendente? Y cuéntame qué área te interesa más este mes: amor, trabajo o dinero. Yo soy Selena Reyes. Gracias por estar aquí. Suscríbete si quieres más horóscopos largos, claros y sin drama. Y nos vemos en el próximo video.